Mira, recién escuchaba al politólogo. Me parece que cuando se generan sobreexpectativas de hechos que finalmente se sabe que no van a ocurrir. A ver, se ha hablado que el ajuste lo iba a pagar la política. Hay un estudio, elimina el Senado de la Nación, elimina la Cámara de Diputados, elimina las legislaturas provinciales, elimina los consejos deliberantes y no llega a medio punto de los 15 puntos de déficit que tenemos el PBI. Está más que claro que se eliminaron ministerios, secretarías, que está bien que se haga, porque evidentemente se genera una burocracia estatal que la paga el contribuyente, pero no resolvió ni el 0,02 de un punto de déficit. Entonces, se dijo que íbamos a dolarizar la economía, no se va a dolarizar, que se iba a cerrar el Banco Central, no se va a cerrar, que el ajuste lo iba a pagar la casta. Entonces me parece que ayer se hicieron un paquete de medidas de anuncio que obviamente hablan de la impericia, del desastre que dejó el gobierno que se va. No lo vamos a responsabilizar al gobierno que entra. Pero bueno, básicamente son medidas cambiarias, una profunda devaluación de más del 120%, que eso obviamente va a impactar en precio. Y medidas fiscales que van a contramarcha también de lo que se dijo. No es que va a haber merma de impuestos, sino que se sube un 50% los impuestos. Se va a aumentar las retenciones a las exportaciones de todo lo que son alimentos y demás no agropecuarios. Entonces, eso va a tener, por otra parte, se avanza en la desregulación, pasamos de un sistema de regulación de precios a un sistema de desregulación total, que eso va a tener, con la quita de los subsidios, va a tener un enorme impacto en el pago, en las tarifas, en la tarifa eléctrica, en la tarifa de transporte, que eso lo va a absorber absolutamente la clase media. Hoy ya está un kilo de picana a 11.000 pesos. Entonces me parece que todo esto va a estar supeditado, acotado a la capacidad de pago de la gente. Hoy, digamos, me parece que el margen, por la profunda inflación, por el desquicio del gobierno anterior, el margen, digamos, del poder adquisitivo de la gente, en una época donde, aparte de las medidas y de la situación global, normalmente los precios siempre suben en esta época del año. Así que me parece, bueno, va a haber que estar a la altura de las circunstancias. Ayer estuvimos hablando con diputados que integran nuestro bloque. Me parece que hay que tomar medidas que también tengan que ver con la situación de los más de 6 millones de jubilados que están prácticamente viviendo por debajo de la línea de pobreza. No se sabe, no está muy claro qué va a pasar con las jubilaciones, si vamos a seguir con un sistema de bono al modo Alberto Fernández o vamos a tener alguna fórmula que le dé previsibilidad al haber jubilatorio. Obviamente vamos a tener como lo dijo el propio presidente, estancamiento económico, un enfriamiento de la economía, va a haber menos plaza, hay que terminar con la emisión monetaria y atacar el flagelo de la inflación. Ahora, ¿en qué periodo de tiempo? Tampoco tenemos muchas precisiones con respecto a eso, ¿no? Ahora digo, ¿no? ¿Cómo se le pide a la población, a la gente, a la clase media, a las clases, ni hablar de los sectores más postergados, más vulnerables, más paciencia y más ajuste y más sacrificio? Una vez dijo Miguel Pichetto, parafraseando lo que dijo Carlos Menem cuando asumió, que si él hubiese dicho todo lo que iba a hacer en campaña, la gente no lo votaba. Acá está claro que se enarboló y por eso, por ahí, escuchaba recién la nota anterior, el sabor a poco de mucha gente que pensaba que suprimiendo el gasto de la política, los problemas de la Argentina se resuelven. Entonces ha habido una sobredimensión, digamos, se sobredimensionó lo de la casta y en realidad está más que claro que todas las medidas de austeridad que el gobierno tiene que tomar, obviamente hay que restringir el gasto en la política, pero hay que saber que las medidas que está tomando el gobierno van a impactar directamente en el bolsillo del día a día de la gente. Y hoy, como bien decís vos, hay una situación, digamos, de mucha precariedad de ingreso en los sectores formales, pero también en los sectores informales de la economía. Se habló de que se iban a eliminar los planes sociales. O sea, obviamente no se puede, sabemos que no se pueden eliminar, se le está aumentando un 50% el ingreso. Estamos viendo acá, en una auditoría que salió en los medios nacionales ayer en Tucumán,
más de 1.400, 1.300 personas que son empleados públicos y que cobran un potenciar trabajo. Ahí es donde está, un digamos, escándalo. el exceso, Entonces, hacer una auditoría de efectivamente a dónde van en los grandes componentes del presupuesto. Sabemos que el gasto social se lleva un 50% del presupuesto nacional. Me parece que hay cosas que obviamente hay que atacar y desde la política hay que dar el ejemplo. Lo que una vez más, digamos, lo vuelvo a recalcar, muchas veces se dicen cosas en campaña que te pueden permitir llegar a ocupar un cargo o ser presidente, pero después la realidad de gobernar en el día a día es otro. Digamos, el mensaje de hablarle a la gente de espalda al Congreso, el Congreso de la Nación, un diputado tiene 4 asesores y 3 personas contratadas. Están publicadas en la página web. En la gestión de Emilio Monzó y Gabriela Michetti se prohibió el canje de pasaje que no se utiliza, queda digamos, no lo podés cobrar como ocurría antes. Ha habido muchas normas y muchas medidas de transparencia. Naturalmente se podrá ajustar un poco más, pero el presupuesto es el 0,1% del presupuesto nacional. Entonces sobreestimamos las expectativas en la gente y después nos damos que cuando vaya a pagar la tarifa o el de la luz va a valer el triple, o cuando vaya a pagar el colectivo va a valer 5 veces más de lo que yo estoy pagando, y eso afecta naturalmente a los sectores medios, que son los que siempre pagan la crisis, ¿no? Los que siempre pagan las consecuencias de los desastres de la política. Particularmente la postura del radicalismo, digamos que su partido está, un poco dividida en algunos aspectos, ¿no? Digo, porque se ha ido por la neutralidad, por acompañar algunas cuestiones del gobierno o anunciar que se va a acompañar algunas cuestiones, otras pero era no. natural, porque nosotros no propusimos estas cosas cuando estábamos en campaña. Por lo menos la fórmula Morales, la Reta Morales y la fórmula de Patricia Bullrich con Petri. Nosotros habíamos planteado ejes de... El año que viene vamos a tener 22.000 millones de dólares de ingreso en la balanza comercial, que este año cierra con un balance negativo de 500 millones de dólares. El año que viene tenemos ya convenios de exportación de crudo, convenios de exportación por más de 6.000 millones de gas natural a Chile y 4.500 millones de exportación de litio. Es decir, va a ser un año y esperamos tener una mejor cosecha de la que tuvimos en los últimos 2 años. Con lo cual me parece que va a haber un escenario de ingreso de dólares que van a tratar de, digamos, a equilibrar la balanza comercial y a morigerar un poco la economía. Nosotros en la campaña tuvimos algunas medidas, digamos, que se compatibilizaban con las propuestas de Milei, pero muchas disidencias, muchas otras. Con lo cual me parece que la postura del bloque de diputados y senadores va a ser acompañar por el crédito social que tiene el actual presidente, las primeras medidas, que son las medidas que necesita para arrancar su gestión de gobierno. Tiene un enorme apoyo popular, o por lo menos es lo que el 54, 56%, dejando claro que algunas medidas que probablemente acompañemos, que no estemos de acuerdo, pero vamos a acompañar porque son las herramientas que el Ejecutivo está pidiendo, que nosotros consideramos que no van a tener el resultado que se está esperando, pero una actitud de mucha responsabilidad, de acompañar el voto popular y de darle gobernabilidad en este primer año hasta que el gobierno arranque, ¿no? ¿Existe Juntos por el Cambio? Mira, ha habido en el Congreso un hecho que no tuvo mucha trascendencia, pero los diputados de la coalición cívica, los diputados de donde está Emilio Monzó, Nico Massot, Miguel Pichetto, Stolbirse, que son un bloque de 10 diputados, más los 35 del radicalismo, conformaron una especie de interbloque que lo pusieron a Cobo como vicepresidente segundo de la Cámara. Ahí está representado, digamos, el espíritu de lo que es Juntos por el Cambio. Obviamente hay un escenario político distinto, y hay elecciones del radicalismo, autoridades partidarias el día viernes, y me parece que vamos a ir a una reconfiguración del espacio. Y hay medidas que hay que tomar aparte, Gaby, que no es solamente ajuste y demás. A ver, Maxi Puyaro asumió hace 2 días. Lo primero que hizo fue, el de gobernador de Santa Fe, fue derogar la no repitencia. Es decir, alumno que no pasa de grado, que no aprueba al final del ciclo lectivo, no pasa de grado. Porque hay que hacer una enorme inversión educativa. Este país no sale si no hay inversión en mejorar la calidad educativa y la inclusión escolar y en homogeneizar los contenidos de la enseñanza secundaria con la enseñanza universitaria. Esa medida la tomó, fue el primer decreto que firmó. Tuvo amenaza del pabellón 9 de una cárcel
le dio orden al ministro y cayó con la policía y con la justicia y sacó a todos los presos de donde había surgido la amenaza que estaban con privilegio y los llevó a un lugar donde efectivamente tienen que estar. Me parece que hay medidas que no solamente pasan por el ajuste, que tiene que ver con un modelo de país distinto y es lo que estamos esperando en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad. Digamos, me parece que hay todavía unos 30 días para esperar poder avisorar cuál va a ser la impronta del nuevo gobierno. Lo vuelvo a Juntos por el Cambio en el caso de Tucumán. Sí. ¿Qué pasa en Tucumán? Porque bueno, recién hablábamos del Congreso un poco, ¿no? Que siempre ha estado un poco más sólido, si se quiere, Juntos por el Cambio en el ámbito nacional. Mira, nosotros tenemos que hacer, ayer hablábamos con J. Canelada, con otros dirigentes, el año que viene tenemos elecciones partidarias, tenemos que hacer una profunda autocrítica, pero no con el ánimo de autoflagelarnos, sino con la idea de reeditar un espacio que dentro de 4 años tenga las posibilidades ciertas de darle una opción distinta a la gente, que es mucho más que un candidato. En el 2015 llegamos a ser una fuerza competitiva con el esfuerzo de mucha gente, con 2 ministras de Educación y Gustavo Yaye, Clotilde Yapur cerrando el Congreso Educativo, nuestra propuesta educativa para la provincia, con 2 ministros de Salud, digamos, con sectores sindicales que acompañaban la propuesta que encabezamos con Amaya. Gobernamos 4 municipios, fuimos gobierno a nivel nacional y 4 años después tuvimos una tremenda derrota electoral. Pero no tiene que ver, pues Silvia probablemente era la mejor candidata en ese momento. Y 8 años después, en la última elección, nos sacaron 22 puntos. Y en la última elección fue la peor elección nacional que tuvimos en los últimos 10 años. Perdimos un diputado nacional, salimos tercero. Entonces me parece que hay que dejar la estudiantina, el voluntarismo, el cuentapropismo de lado y empezar a trabajar y a poner prueba a un espacio político que tenga propuesta, que esté a la altura de lo que la sociedad nos demanda, que incorpore también nuevos actores, que tengamos equipos que digan de qué manera tenemos que reformar el sistema sanitario en Tucumán, de qué manera, más allá de la buena voluntad que tenga Jaldo y Acevedo, acá hay cuestiones estructurales que no se van a modificar de un día para otro y que yo hasta acá todavía no veo la voluntad de que eso se corrija. Vos hoy vas a un hospital del interior y lamentablemente no hay ningún tipo de posibilidad que resuelvas tu problema de salud o que la gente tenga que venir a las 4 o 5 de la mañana del interior a sacar un turno o que le den turno para 3 meses. Hay problemas de redistribución de la fuerza policial, hay que avanzar en garantizar la seguridad de la gente, en aumentar tecnología. Me parece que el rol que tiene el radicalismo y el rol que tenemos en reeditar un espacio en la provincia que sea más que oposición, una alternativa de gobierno, responde a una tarea ardua, dejar de lado los personalismos, esto que yo voy a ser gobernador, que yo todo voluntarismo. Sí, bueno, lo dijo Campero, ayer Paula Humodeo en relación a Sebastián Murga también. Está bien, ya lo dijeron hace 2 años que iban a hacer, ni se presentaron. Entonces hay que ser serio. Una cosa es venir a los medios a tirar títulos y otra cosa es los títulos después reeditarlos en el esfuerzo diario, en la convocatoria, en entender que no pasa solamente por la idea de tener un buen candidato. Hoy la sociedad le reclama muchos gestos a la política, la gente está harta, la gente le está pasando mal y nada indica que en este año que se avisora eso vaya a cambiar sustantivamente. Está en la legislatura, se va a tratar el presupuesto. ¿Qué diagnóstico ha sacado usted respecto de eso, ¿no? de los números de la gestión Jaldo? Mirá, acá hay, obviamente mañana en el debate lo vamos a tener en cuenta, pero acá hay algunas cuestiones que no están claras. Mansur elevó un presupuesto que rondaba 1.800.000 millones de pesos aproximadamente, y Jaldo envía un presupuesto que está en el orden de 1.600.000 millones de pesos. Ellos plantean un ahorro de 200.000 millones de pesos. O hay una sobreestimación presupuestaria de la actual gestión, o había una subestimación o una sobreestimación, que es normalmente lo que se hace de la gestión de Mansur que terminó. Después están temas que yo lo planteé a la secretaria de Hacienda, que tienen que ver con los excedentes financieros. La verdad es que espero que mañana nos puedan informar cuáles son los excedentes financieros que administran los poderes del Estado, ¿no? Una contradicción. Se le incrementa el dinero que se presupuesta y no se gasta. Obviamente, el Estado no ahorra. El Estado lo que se hace es se redestinan partidas. O sea, cuando vos estás viendo que no hay plata para obra pública, que no hay plata para elementos básicos en los hospitales, que hay que hacer inversión en infraestructura escolar,
y los poderes del Estado ahorran a plazo fijo de una manera que no están bajo el control del Tribunal de Cuentas. Entonces, fíjate, al Poder Judicial le aumentaron la participación en este presupuesto porcentual y tienen excedente financiero, o sea, tienen ahorro. No ejecutan el 100% de lo que se presupuesta y se le da más plata. Entonces, me parece que, bueno, ha habido también, hay facultades discrecionales a renta que nosotros no estamos de acuerdo, que no vamos a acompañar. Delegar facultades del Poder Legislativo para el endeudamiento del Ejecutivo no nos parece que sea una buena norma. Hay prórrogas de emergencia, venimos en emergencia en los últimos 15 años, que pueden ser un instrumento válido en el momento que estamos viviendo, pero que eso tiene que ser condescendiente con después rendir cuenta de para qué se utilizan esa herramienta de contrataciones directas y de qué manera se la usa. Si se la usa bien o si es un instrumento que tiene que ver con pagar sobreprecio o corrupción. Entonces, el presupuesto en sí es un presupuesto austero. También hemos escuchado, digamos, me parece que el presidente de la Cámara planteó que va a bajar un 30% el presupuesto del Poder Legislativo. Creo que los poderes políticos también tenemos que acompañar este proceso de austeridad y de extrema crisis económica que lo está pagando la gente. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Pero bueno, el presupuesto es, como su nombre lo indica, la ley de leyes, pero un presupuesto en un país donde la inflación, nadie sabe cuál va a ser la inflación final del ejercicio del año que viene, que obviamente la inflación es el impuesto que también pega en el bolsillo de la gente y que le da mayor recaudación al Ejecutivo. Por eso cada 3 meses hay ampliaciones de partidas presupuestarias. Es un instrumento que el Ejecutivo necesita, así como hablamos a nivel nacional, para desplegar sus políticas públicas y para financiar la visión del Estado que tiene el Ejecutivo. Así que vamos no solamente mañana a debatirlo, sino que vamos a hacer un seguimiento de qué manera después esas partidas presupuestarias se ejecutan en los ministerios correspondientes. Muchas gracias, A vos. Tano, muy amable. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Buen Día.